este apartado, este ítem de mi tesis se basó en la calibración de un suelo, el cual se realizó con el modelo Hardening Soil a bajas deformaciones. Y bueno, para empezar, nosotros tenemos que tener en Plaxis el, el suelo, por así decirlo. Tenemos que crear un suelo y asignarle los parámetros. En este caso, aquí en mi modelo en el Hardening Soil, yo introduje los parámetros correspondientes al tipo de suelo. Estos parámetros fueron extraídos de unas curvas experimentales, las cuales me las facilitó el profesor. Entonces, básicamente se le asignó al software, al Plaxis, los parámetros del suelo. Acá tenemos parámetros generales como la densidad, eh, la relación de vacío, tenemos los parámetros mecánicos en donde entramos con los módulos de elasticidad, el pozón, tenemos los parámetros de la resistencia al corte como el phi, la cohesión. eh, bueno, básicamente eso es completar estos datos y luego nosotros con estos parámetros completos podemos iniciar acá en el soil test para poder hacer un tipo de ensayo triaxial al suelo. Entonces, aquí mediante el software de Plaxis podemos nosotros simplemente realizar la calibración. Eh, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Que mientras yo hacía mi tesis, eh, se presentó un problema grande, que era una iteración manual que, bueno, fuera de que demoraba mucho tiempo, era un proceso en el que se podían producir muchos errores, eh, ya que había que hacer la calibración manual, extraer las curvas y presentarlas al Excel directamente. Entonces, esto había que hacerlo cada vez que nosotros queríamos iterar un parámetro. Y como ven, son muchos parámetros, entonces se volvió algo muy complicado. Y para eso, para este suelo en específico y con el modelo de Hardening Soil a bajas deformaciones, se realizó un script en, en Visual Studio Code con lenguaje de programación Python, que les voy a presentar ahora, el cual eh, ayudó a poder optimizar este tema de la calibración de las curvas. La verdad es que este fue el valor agregado que se evidenció en la tesis, que fue una forma más automatizada, más de optimización del proceso de calibración. Entonces se realizó este script aquí, como les comenté, en Visual Studio Code, el cual, si nosotros lo corremos, bueno, aquí voy a mostrarle un poco, en donde tenemos una introducción. Bueno, aquí básicamente realizamos un local hotspot en donde vinculamos el código con el soil test. De ahí les voy a mostrar en el soil test este paso previo que hay que hacer para poder eh, dejarlos que conversen, por así decirlo, el código con el soil test. Tenemos los parámetros del hardening soil, que son todos los parámetros que les mostré, y empezamos con las ecuaciones de resistencia, en donde introducimos todo esto sobre el esfuerzo vertical, el esfuerzo soportante, tenemos los parámetros de rigidez y llegamos a la calibración de las curvas. Un par de funciones varias y eh, al final llegamos al deformación, arranques. Bueno, acá, si logran ver, esto son básicamente los parámetros que tiene el soil test. Entonces uno los coloca directamente para que este mismo software itere en el soil test.
vaya cambiando de forma automática en el soil test para que vaya iterando los parámetros que uno le va cambiando. Y aquí terminamos con el link de la función. Bueno, entonces vamos a correr este programa y ahora sí. Entonces, corremos el software. Bueno, ahí está trabajando. eh, y esto lo que nos va a hacer es llevarnos directamente a, a Google, a una página web. Básicamente el código genera un sitio web en donde se refleja una pantalla interactiva en donde nosotros podemos hacer todos los cambios que queramos. Aquí, como ven, nos tira un localhost como un sitio web privado que genera que nosotros podemos trabajar directamente aquí. Y aquí podemos ver a continuación la interfaz que genera, donde podemos ver nuestros parámetros de resistencia, los parámetros de rigidez, las curvas de rigidez y la calibración directamente. Entonces, el paso previo que yo le estaba comentando es que, por ejemplo, aquí en el código nosotros tenemos un localhost port que tiene, tiene ahí un número y tenemos una contraseña. Entonces nosotros, cuando, cuando abrimos el soil test de Plaxis, tenemos que ir acá a Expert, Expert, configure Remote Script Server. Y aquí tenemos que colocar exactamente el mismo que tenemos en el código. Entonces tenemos 10.001 y la contraseña tenemos que agarrarla directamente de acá y, y la copiamos acá en configure password del soil test. Bueno, yo tenía la misma porque estaba trabajando en esa, pero ahí tienen que hacer este paso y después start server. Entonces aquí the server is running on port 10.001. Entonces esto nos valida, nos acredita que todo lo que nosotros hagamos en la página, en la interfaz, en la web, se nos va a cambiar la configuración acá del soil test y va a ser por así decirlo, la automatización de la calibración. Entonces aquí close simplemente y tenemos ahora vinculado para poder hacer lo que queramos nosotros acá. Ya, entonces importante, otra cosa importante. Aquí nosotros, para hacer la calibración, contamos con curvas experimentales, que son las curvas reales del suelo. Entonces, claro, nosotros ¿qué queremos hacer? Queremos calibrar esas curvas, es decir, eh, conseguir obtener unas curvas lo más parecidas a esas, ojalá iguales, bueno, es muy difícil, pero lo más parecida a esa. Entonces ahí nosotros reflejamos en el software, reflejamos el comportamiento de las curvas reales. Entonces después nosotros si es que le aplicamos las propiedades de ese suelo calibrado al software, podemos hacer un modelamiento de lo que queramos y podemos someterlo a distintas cargas, podemos hacer lo que queramos y eso va a ser el reflejo del suelo real, ya que eh, nosotros al final vamos a darle las propiedades al suelo que queremos, eh, no sé, analizar en la realidad. Ese es como más o menos el objetivo. Entonces nosotros aquí contamos con curvas. En su momento para mi tesis yo contaba con curvas del triaxial consolidado no drenado en CU. Entonces ustedes aquí le colocan las curvas que tengan y eh, tenemos que cargar un archivo Excel el cual contiene la información del triaxial CU, en este caso que fue el que yo utilicé. De igual forma, voy a enviarle al profesor la forma en que tiene que estar la data de las curvas para poder ingresarlo aquí al sitio web. Entonces, nosotros ingresamos las curvas y se refleja. Estas son las curvas experimentales.
Entonces, a partir de estas curvas reales, bueno, aquí, si no me equivoco, a un 10% de formación tenemos las otras. Tenemos el desviador con las presiones y tenemos los círculos. Ya, entonces, a partir de esto, que son nuestras curvas reales, nosotros queremos calibrar. Bueno, y aquí tenemos algunos parámetros de rigidez. Bueno, aquí nos calcula, por ejemplo, el E50, el módulo de elasticidad 8, 13, 34 a las distintas presiones de confinamiento. Son 100, 200 y 400. Y bueno, nos vamos a la calibración. Entonces, esto es lo que está vinculado con el soil test. Por ejemplo, si se dan cuenta, nosotros acá tenemos, miren, drenado, tipo de test, drenado, dirección, compresión, isotrópico. Y aquí tenemos un par de ítems que podemos ir cambiando. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con no drenado. Voy a poner como máxima de formación 20%, que son las que están en las curvas reales, y le vamos a poner que lo haga en 100 pasos. Por ejemplo, acá está reflejado number of step. Acá, por ejemplo, esos son los números de pasos. Básicamente, si uno le pone más pasos, lo tengo reflejado en mi tesis, pero hay un punto medio de pasos que uno tiene que colocarle al software para que cumpla. Eh, si es muy bajo, la calibración se vuelve un poco como que queda eh, sub, por así decirlo, que queda con muy pocos pasos, no representa muy bien la curva porque le faltan puntos, por así decirlo. En cambio, si nosotros le ponemos muchos pasos, es exagerada la configuración de la curva, entonces tampoco refleja muy bien la curva. Por eso hay un número de pasos que es como óptimo. Ahí pueden verlo igual en la tesis. Le va a decir al profesor que se las comparta. Entonces, em, ya, básicamente, bueno, acá ustedes pueden ver cómo están las curvas, que, bueno, básicamente se ven mal, no tienen como la curva que nosotros queremos que tenga, que es básicamente esta curva. Esta es la curva que queremos que tenga. Y como les comento, para poder hacerlo e iterarlo, nosotros tenemos que representar primero, por ejemplo, la de 100, eh, después la de 200, después la de 400 y es un proceso tedioso. Entonces, bueno, si nosotros nos vamos aquí a la calibración optimizada, tenemos no drenado, 20, 20% de deformación máximo y tenemos los 100 pasos. Entonces, acá nosotros, de acá, movemos los parámetros que queremos ajustar. Voy a darle correr para que vean cómo el soil test identifica parámetros que están fuera de rango. Entonces nosotros, por ejemplo, la cohesión está negativa, va a acusar, eh, si no me equivoco, el M está entre 0 y 1, está en 1,03, va a acusar también el soil test. Entonces, pasa que, bueno, acá el ángulo de dilatancia 0, el G 0, el I 0,70. A veces, bueno, ustedes calibrando van a darse cuenta que hay algunos parámetros que se encuentran en un rango. Si ustedes les ponen más, puede que les corra, pero les va a quedar la curva rara o puede que ni les corra y que el soil test les avise este parámetro tiene que estar entre tantos rangos. Ya, entonces voy a correr el programa así, ¿ven? Le pongo correr y no pasó nada. ¿Qué quiere decir? Que quizás tiene un error. Entonces nos vamos al soil test y efectivamente acá se dio a entender que corrió y que dice power, power M
must be between entre 0 y 1. Claro, entonces acá el parámetro power m tiene que estar entre 0 y 1. Y claro, eso pasa porque nosotros acá teníamos 1.03. Entonces, por ejemplo, si nosotros le ponemos 1, ya vamos a hacer el ejemplo, correr, tenemos que esperar las curvas y no pasó nada. Entonces, otro error. ¿Qué pasó ahora? El CRF, que viene siendo la cohesión, debe estar entre 0 y 1.79, bla, bla, bla. Si nosotros nos vamos a la cohesión, es -2,08. Está mal. Entonces, si le ponemos 1, por ejemplo, vamos, intentémoslo de nuevo. Bueno, este fue el proceso que yo hice. Entonces, para que vayan viendo que no es como todo de una y todo va a salir al tiro. Tienen que ir iterando, van a controlar los parámetros de aquí del sitio web y se van al soil test para poder ir viendo cómo da la curva. Entonces, por ejemplo, miren acá, eh, el RF debe estar entre 0 y 1. Entonces, tenemos el mismo problema. El RF es 2,62, entonces le ponemos 1. Correr. Ahí está cargando. Aquí en la esquina hay una pelotita que está cargando. Entonces aquí le está mostrando que está funcionando y nos entregó estas curvas. Entonces, bueno, aquí sale la leyenda de todas formas. Los puntitos son las curvas experimentales, que son los triaxiales que cargamos al inicio, y esta curva continua viene siendo la que calibró el soil test. Entonces, si se dan cuenta, ya estamos más o menos aproximándonos a lo que queremos. Sí hay que ajustarla, pero ya nos estamos aproximando. Entonces, por ejemplo, aquí, si logran ver, tenemos quizá el soy test lo estamos configurando de manera está muy rígido, está llegando, por así decirlo, un pic y después está cayendo, al contrario de lo que nosotros vemos en las curvas experimentales. Entonces de ahí es donde tenemos que hacer esa asociación de ya, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tengo que hacer? Bajar el pic. Entonces tengo que mover un parámetro, tengo que encontrar el parámetro que me rige ese pic y decir ya, tengo que bajarlo. Si queda muy abajo, tengo que subirlo. Y si bajo esto, quizás me va a cambiar toda la curva y después tengo que, no sé, llegar aquí al 18% de formación, está llegando muy abajo, tengo que subirlo. Ese es como el plan de calibrar. Entonces, si nosotros nos vamos al soil test, bueno, acá pueden ver que el soil test reflejó las curvas que nosotros le colocamos directamente en la interfaz, en el sitio web. Entonces, bueno, yo aquí voy a poner directamente, bueno, aquí este es un apartado de mi tesis en donde yo coloqué los parámetros calibrados del modelo Harden-Sol a bajas deformaciones. Entonces, por ejemplo, este proceso se demora bastante. Yo me demoré 2 a 3 meses. Eh, ¿Por qué? Porque primero hay que estudiar cada parámetro y ver qué es lo que le hace a la curva. Luego empezar a entender cómo varía ese parámetro, qué porcentaje de participación tiene ese parámetro en la curva. Por ejemplo, yo me di cuenta que los módulos de elasticidad eran muy importantes para el lado elástico de la curva. Después cuando llegaba un pic, el G de referencia tenía harta implicancia también porque me hacía subir o bajar el pic. Entonces, de ahí ustedes tienen que ir analizando cómo actúan los parámetros en la curva. Voy a ingresar directamente estos parámetros que son los que yo calibré eh, para que podamos ver cómo
es que funciona este software y cómo configura la curva a partir del soy test. Entonces tenemos la cohesión que es 1, tenemos nuestro ángulo de fricción que es 34, tenemos el módulo de elasticidad eh, 50 que es 1310 kilopascales. Tenemos el referencia geométrico 3912. Tenemos el módulo de elasticidad cíclico, que viene siendo 25900, el bosón, que es 0,18. ¿Qué más tenemos? El M, que es 1, el RF, que es 0,82. Tenemos el K, que es 0,82 también. 0,82. Tenemos la presión de referencia, el P de referencia que es 60. Tenemos el ángulo de dilatancia y tenemos el eje de referencia 12.000 y tenemos el I07 que viene siendo 0,1001. Sí, sí, sí. Bueno, ya tenemos los parámetros. Entonces, si le ponemos correr, está trabajando el soil test. Bueno, aquí, antes de que siga corriendo, si nos vamos al soil test, bien, está calculando el soil test y aquí tenemos las curvas. Entonces, como ven, estos parámetros son los que yo llegué, que fueron los que más óptimo me reflejaron el comportamiento de las curvas experimentales. Y es básicamente este el procedimiento que tienen que hacer, que en donde la idea es buscar los parámetros que, que puedan representar de mejor forma el comportamiento de las curvas experimentales. Y aquí, como les digo, ustedes pueden ir cambiando el tipo de triaxial, si es drenado o no drenado, la máxima deformación. Por ejemplo, si yo aquí le coloco 18, que pareciera que es como donde llegan las curvas experimentales, es donde va a trabajar el software. Por ejemplo, ahí está calculando, entonces calcula y después vuelve. Entonces queda ahí, ven que quedó la curva continua que representa el soy test quedó más corta, entonces ahí hay que, no sé, quizá era 19 aquí, 19, quizá era 19. Pongámosle 19 para ver que haya quedado representado bien. Entonces, bueno, eso es básicamente la idea de calibrar las curvas con el soy test y el valor agregado de la optimización de esto mediante este script que se realizó en Visual Studio Code. Entonces, bueno, básicamente es eso.